Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nosotros somos el equipo 3. Estamos en la asignatura Entorno Macroeconómico de los Negocios y este es nuestro proyecto final. Nuestro equipo está conformado por Zúñiga, Ucán, Yesenia Abigail, Sousa Brito Maximiliano, López Salazar, Pedro Misael, Macay Franco, Jorge Ramón, Chale, Paul, Erika Lisset y Avilés Alamilla, Didier Alejandro. Muy bien, vamos a introducir el trabajo. En este proyecto vamos a hablar sobre la evolución y comportamiento de diferentes variables de la actividad económica en el país, como lo son el consumo privado, la inversión, el gasto público, la balanza de pago y el empleo. Esos son 5 puntos muy importantes a tener en cuenta a la hora de estudiar los ámbitos económicos, puesto que nos permiten llevar un buen control acerca de las economías mundiales y tener y mantener ordenadas las diferentes actividades que realicemos en alguna de nuestras empresas, por ejemplo, y llevar un control adecuado para el manejo de la misma. Y pues vamos a pasar al consumo privado. El consumo privado se refiere al gasto que se realiza por organizaciones, empresas, familias e individuos en un periodo de tiempo determinado y con la finalidad de satisfacer sus necesidades de forma de bienes y servicios en el mercado, pues son las familias las que venden eh, estos servicios de tierra, trabajo y capital, mientras que las empresas compran los factores de las familias ya que proporcionan los ingresos a estas como retribución por el uso de recursos como la renta, el uso de tierras. El consumo privado es un factor importante en el estudio macroeconómico, puesto que mide el valor total en un periodo de los bienes, servicios que los hogares, empresas o instituciones privadas van adquiriendo dentro de sus correspondientes actividades económicas. Cabe recalcar que este estudio, que la, perdón, que el consumo privado toma en cuenta solamente el cálculo para los bienes finales, ya que si se cuenta para los bienes en desarrollo, contaría más como inversión. Ahorita vamos a pasar a hablar del índice de precios al consumidor, conocido también como INPC por sus siglas. Es un indicador económico que mide el incremento de los precios en un periodo determinado de tiempo. Su registro empezó en 1968 y ese fue el año en que se usó como base de comparación con respecto a los siguientes. Pues es decir, que es la base con la que se compara el aumento o el descenso de los precios. Y actualmente la base fija de comparación es la segunda quincena de julio de 2018. ¿Y cómo se calcula el INSP? Bueno, la organización encargada de llevar este control es el INEGI y se lleva a cabo con base en las encuestas nacionales de ingreso y gastos en los hogares, o sea, en la ENIGH, puesto que esa información le permite al INEGI crear una canasta básica, la cual reúne los bienes y servicios consumidos por los hogares. Y ahorita vamos a pasar a hablar de la inflación. La inflación es el fenómeno que se causa cuando una moneda se ve devaluada en comparación con las demás monedas a nivel mundial, causando que la población no pueda satisfacer su canasta básica, puesto que los precios son muy altos, como es un ejemplo Venezuela. Este fenómeno se puede dar en muchos lugares, de muchas maneras, perdón, pero la más común suele ser una inyección de manera no ordenada de dinero dentro de una economía, causando que muchas personas lleguen a tener muchos ingresos y todas quieran consumir todo al mismo tiempo, causando un desabasto para las empresas. Pues, y es, esto genera, eh, perdón, esto genera que las empresas suban los precios causando una devaluación de su moneda. Ahora vamos a pasar con la gráfica del lado izquierdo. La gráfica podemos ver esto de los índices de precios al consumidor del 2012, de diciembre del 2012 a diciembre del 2020. Como podemos observar, subió de prácticamente un 80 a más de un 100, aproximadamente 107.5. La anterior gráfica podemos ver que aumentó claramente. Eh, este aumento se ve afectado por la inflación que sufrió México en este periodo de tiempo, causado por las políticas expansivas, perdón, de inyectar más dinero en la economía y en la creación de nuevos empleos.
Cabe aclarar que esto no ha sido tan exorbitante durante el 2020, puesto que por la pandemia del COVID-19 generó un mayor índice de desempleo en el país, lo cual provocó que las familias mexicanas no tuvieran tantos ingresos y se generara una disminución en el consumo privado. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Yo les hablaré acerca de la balanza de pagos. Bueno, pues esta registra todas las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo. Estas transacciones pueden incluir pagos por las exportaciones e importaciones del país, en bienes y servicios, en capital financiero y en las transferencias financieras. La balanza de pagos contabiliza de manera resumida las transacciones internacionales para un periodo específico, normalmente un año, y se representan trimestralmente o anualmente. La utilización de los fondos en esta balanza, como las importaciones o las inversiones en países extranjeros, se registran como datos negativos. La balanza de pagos se estructura en 4 subdivisiones: la cuenta corriente, la cuenta capital, la cuenta financiera, la cuenta de errores y omisiones. La balanza por cuenta corriente estará dividida en 2 secciones. La primera es conocida como la balanza visible y la compone íntegramente la balanza comercial, mientras que la segunda sección se llama balanza invisible y está compuesta por la balanza de servicios, rentas y por la balanza de transferencias, mientras que la cuenta capital muestra el cambio en los activos del país en el extranjero y de los activos extranjeros en el país, diferentes a los activos de la reserva oficial. Esta cuenta incluye inversiones directas, la compra o venta de valores extranjeros y los pasivos, bancarios y no bancarios, con extranjeros por parte del país durante el año. En esta se reconocen las transferencias de capital y la adquisición de activos no financieros no producidos. La transferencia de capital engloba todas aquellas transferencias que tienen como finalidad la financiación de inversión. Entre ellas se incluyen las recibidas de organismos internacionales con el fin de contribuir a infraestructuras. Y la cuenta financiera registra la variación de los activos financieros con el exterior. Por tanto, recoge los flujos financieros entre los residentes de un país y el resto del mundo. Las diferentes rúbricas de la cuenta financiera recogen la variación neta de los activos y pasivos correspondientes. Tales son las inversiones directas, las inversiones en cartera y los instrumentos financieros derivados, al igual que la variación de activos de reserva. Mientras que la cuenta de errores y omisiones abarca lo que se le conoce como el capital indeterminado, el cual es un ajuste por la discrepancia estadística de todas las demás cuentas de la balanza de pagos. Por mi parte es todo. Bueno, pues ahorita yo les voy a hablar de lo que es el gasto público. Bueno, el gasto público pues corresponde a la cantidad que pues el gobierno gasta invirtiendo más que nada en lo que son los hospitales, escuelas, servicios públicos como la luz, el agua. Y bueno, una variable muy importante en esto que afecta a lo que es el gasto público es pues el incremento de los precios de cada una de las cosas. Por ejemplo, me refiero a esto con los materiales que se hacen los sectores públicos, con lo que se hace en hospitales, escuelas, aparte de lo que el gobierno gasta con respecto al pago de doctores, enfermeros, material de salud, maestros, materiales escolares, todo aquello en lo que pues, el gobierno va gastando eh, con respecto a cada uno de los materiales, al igual que pues con lo que se le paga a los trabajadores de los sectores públicos. Bueno, pues en la gráfica pueden ver el aumento en lo que es a lo largo de los años. Se puede ver que pues el aumento
más largo es en el año del 2012 al 2013, que se refleja un aumento en el gasto de 834.303 pesos. Bueno, pues en la gráfica pueden ver cómo en ese año fue que se gastó más, pero pues hasta el día de hoy pues ya se va gastando mucho más que en ese tiempo. O sea, me refiero a lo que es el incremento, el aumento de lo que se gastó en ese año. Hasta el día de hoy vamos gastando aproximadamente entre 5 millones en lo que es en el gasto público. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, yo les hablaré del empleo y las dos variables que utilicé para la gráfica es la tasa de desocupación y el salario. Bueno, la tasa de desocupación es el porcentaje de la población que es económicamente activa, pero no encuentra un lugar para laborar. La PEA es la oferta de mano de obra del mercado de trabajo. Estas son las personas que tienen ya la edad para trabajar, que en este caso son 14 años. Estas personas ofrecen su mano de obra para la producción de bienes y servicios en un tiempo determinado. También están los salarios, que bueno, el salario es un elemento esencial de la relación del trabajo. Podemos decir que no es su precio porque pues el trabajo no es una mercancía. Bueno, en la gráfica se puede observar la variación de la tasa de desocupación y la variación anual del salario mínimo del 2012 al 2020. Podemos observar que el salario mínimo es el aumento del nivel de la inflación. No obstante, a partir del 2017 hubo un incremento ya que hubo una mayor inflación. Algo que ha afectado la tasa de desocupación es que México ha enfrentado severos cambios, ha tenido migración e inmigración. Según la ONU, alrededor de 1.060.707 de inmigrantes, lo que es alrededor de un 0.85 de la población en México. Entonces, al haber más gente a la oferta de trabajo, pues disminuye. En septiembre del 2019, alrededor de 272 millones de personas eran consideradas como migrantes. También existe el miedo del desempleo tecnológico, esto porque las empresas prefieren hacer una inversión al comprar maquinaria, ya que es algo más económico. Y pues a lo que dije es solamente una inversión y esto hace que dejen de un lado la mano de obra. También está a principios del 2020, que fue más o menos en marzo, nos enfrentamos a una crisis sanitaria, le sabemos, la pandemia por COVID-19, y esto hizo que la tasa de desempleo subiera un 5.5% a junio del 2020 y se dice que podría subir hasta un 10% este año. El total de los empleos que se perdieron fueron alrededor de 24 millones, lo que representa un 44% del empleo total en México. Y bueno, la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto económico muy fuerte por los trabajadores, ya sea que hayan perdido su trabajo o haya una disminución de salarios. Eso es todo de mi parte. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la inversión, la formación bruta de capital. Este básicamente es un índice de medición de carácter macroeconómico. En este pues se miden los aumentos y las disminuciones de la cantidad total de bienes duraderos en cierto territorio durante un periodo un periodo estable que mide el valor de los activos fijos adquiridos o producidos. Básicamente el INPP es un conjunto de indicadores de precios. El objetivo principal de este es proporcionar mediciones sobre la variación de los precios de una canasta fija de bienes y servicios representativos de la producción nacional. Los costos para el productor, idealmente estos costos deben ser estables. Cuando se mide el INPP deben ser estables o que no sean muy alterados, porque si no, estos se pueden pasar directamente al INPC, que son los índices nacionales de precios al consumidor.
Los usos básicos que podemos encontrar en el Índice Nacional de Precios al Productor son que miden la inflación desde el lado de la producción, identifican los factores que originan el proceso inflacionario y se usa como base en contratos públicos y privados. Así también otra variable que podemos encontrar dentro de... se me olvidó decir que en el INPP, en este caso en la gráfica, pues se utiliza igual un año base y en este caso utilizamos el 2013 como año base. Bueno, otra variable que tenemos es la tasa de interés. El índice es manejado en economía y finanzas para registrar la rentabilidad de un ahorro o el costo de un crédito. Y esta tiene una directa relación con el dinero y con el tiempo. Ejemplo de esto es una persona que quiere pues, crear una empresa con sus propios ahorros. Entonces, la persona deposita todos sus ahorros en el banco y este le da como una garantía de que lo va a estar financiando durante cierto tiempo. En este básicamente se calcula en porcentajes y es común que se aplique de manera formal mensual o anual, aunque es más básico de manera anual. Es decir, que esto permite que una persona pueda generar ingresos cuando deposita sus ahorros al banco. Así también tenemos dentro de esto que es la política macroeconómica, que es básicamente todo lo que engloba lo que estamos viendo en este proyecto. Son todos los activos fijos que podemos ver y esta es la que afecta a un país, una región en su totalidad. En esta se ocupa del régimen monetario, fiscal, comercial y cambiario, así como de crecimiento económico. En esta gráfica podemos ver la política macroeconómica, que es la variable principal, la inversión fija bruta. En esta se registra un aumento en términos reales del 2.3%. Así también se puede entender dentro de la gráfica que la inversión se mantuvo y no decaía, tomando en cuenta al año 2013 como base. En este caso vemos que a partir de 2020 pues sufre una recaída y esto se debe pues al confinamiento, a la pandemia que sufrimos, que afectó tanto empresas, familias y a organismos políticos. Y pues la recaída, pues básicamente a esto se debe. Las inversiones pues no se mantuvieron y se fueron para abajo. Bueno, esto sería todo por mi parte y gracias. Como conclusión general, podemos decir que es importante tener un conocimiento acerca de la macroeconomía y las diferentes variables que se utilizan en los negocios. Ahorita abarcamos 5, que es el consumo privado, la inversión, gastos públicos, la balanza de pagos y los empleos. Como mencioné, es importante saber un poco acerca de esto, ya que llevando un buen control de los mismos podemos darnos cuenta sobre los gastos que generamos en la empresa o negocio, las inversiones necesarias para crecer en el mercado, las medidas necesarias para avanzar en el ámbito económico, los gastos que se realizan afuera de la empresa o impuestos a pagar ante el gobierno. Hay personas que ni siquiera saben cuánto es lo que pagan de impuestos o ni siquiera saben que pagan impuestos. Entonces, es importante considerar estas 5 variables. Y eso sería todo de nuestra parte. Gracias.